Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La violencia en Colombia, o la inseguridad, como ustedes la quieran llamar. ¿Alguien insistirá en decir que es el conflicto? No. El problema es muy sencillo. Se llama narcotráfico. Donde ustedes vean muertos, desaparecidos, desplazamientos, violencia en general, encontrarán cultivos de coca y encontrarán la ruta para sacar la cocaína hacia los puertos y hacia los países vecinos. La cocaína es la desgracia de Colombia. Pero ¿quién dijo que se puede fumigar? ¿Quién dijo que se puede hacer lo que hay que hacer? La receta está aprobada y la aprobó hasta el final el presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy preso por acción de una corte prevaricadora, y la aprobó con hechos y con realidades. El presidente Duque no quiere, o no puede, o no es capaz de hacer lo que hay que hacer para librarnos de la cocaína. Mientras tengamos cocaína, tendremos violencia. Así de sencillo. El coronavirus en Colombia. Este es un fracaso, obvio. Hemos estado en unas cuarentenas interminables que cumplen muy pocos. Y los que no la cumplen son suficientes para mantener unos niveles de contagios insufribles. Ayer bajó, pero tuvimos más de 11.000 contagiados. Esas eran las cifras, las peores cifras de Italia en su peor momento, por encima de 10.000. Y aquí tenemos 11.000 y antes teníamos 12.000 y 13.000. Esto es un verdadero desastre. Y la alcaldesa de Bogotá dice en su muy buen estilo castizo que le parece una mamera estar dedicada en la alcaldía a decirle a la gente cómo se tiene que comportar. Y uno se pregunta por qué no se aprovechó esta época en la que no hay tráfico en la ciudad, en la que hay necesidad de trabajo para hacer grandes obras de recuperación de la malla vial de la ciudad. Ah, no. Entonces nos dedicamos a andar con un megáfono diciéndole a la gente que se tiene que portar bien. El endeudamiento del país, la deflación, la caída del Producto Interno Bruto, son temas de una gravedad extraordinaria, queridos amigos. Esto no es tecnicismo económico, esto no es para que se aburran oyendo hablar de temas que no entienden. No, esto tiene que ver con usted, con su futuro, con la vida del país. La inflación por debajo de cero o en cero. La caída del Producto Interno Bruto en términos que no se habían visto nunca, ni desde el 1930. Bueno, para entonces no había DANE ni teníamos este tipo de estadísticas. Y un endeudamiento gigantesco que alguien tendrá que pagar algún día. Estamos al portas de perder la calificación de las calificadoras de riesgo, y entonces sí, que Dios se apiade de nosotros. Las empresas públicas de Medellín. Este es un problema gravísimo. Ayer el alcalde salió con lo que llaman en Santander una depatraciada y resolvió que a la nueva junta directiva le va a poner el problemita de decidir si demanda o no demanda a las compañías que diseñaron, que ejecutaron, que aseguraron, que hicieron la interventoría de las obras de Hidroituango. ¿Cómo le parece pues el problema? Usted es invitado a una junta directiva y lo invitan a tomar la decisión más grave que se ha tomado en la historia. Pues obviamente la gente no tiene ninguna gana de acompañar al alcalde Quintero, que está solo, en una soledad absoluta. Quintero logró hacer lo que parecía impensable: unir a Medellín entero y a todos los partidos en su contra, por supuesto. Se está armando Venezuela con misiles iraníes, afirma el presidente Duque. Como era apenas lógico, entonces viene la reacción venezolana diciendo que esa es una nueva infamia contra Colombia, cerrando otra vez, si es que no estaba suficientemente cerrado el puente Simón Bolívar, suspendiendo toda clase de
relación con Colombia y amenazando, que es lo que sabe hacer Maduro sobre un país que se robó literalmente con todos sus amigos del cartel de los soles, pero de todas maneras la reacción contra Colombia ahí está ahí. La presionó el presidente Duque, está distrayendo la atención del pueblo colombiano sobre los problemas enormes que lo aquejan sobre una situación artificial en la frontera. ¿Quién lo sabe? El hijo de Álvaro Uribe, Tomás Uribe, dice que no aspira a cargos ni a curules. La vocación de estos muchachos es bien conocida, son empresarios, son trabajadores, están dedicados a su tema y nunca, nunca que se sepa han tenido intereses políticos. El señor Biden aceptó formalmente la candidatura. Candidato demócrata presidente de todos ha dicho, un discursito. Biden no es un orador, ni es un pensador, ni es nada. Entendamos que uno sigue sin comprender cómo los Estados Unidos, que produce la mejor gente del mundo en casi todas las áreas de la actividad humana, tenga una producción tan limitada en cuestiones de política como para que Trump sea reelegido y como para que Biden sea el candidato que se le oponga. ¿De qué palo nos ahorcamos? El clan del Golfo y los caparrapos son amenazas para los jóvenes, dice el Ejército de Colombia. Todos estos bandidos utilizan a los jóvenes, utilizan a los niños para abusar de ellos, para ponerlos de carne de cañón ante eventuales embestidas del ejército o contraofensivas del ejército a los ataques que le hacen, como por ejemplo el de Tibú, donde salimos bien librados, porque destruyeron gran parte del cuartel, gracias a Dios, sin consecuencias que lamentar en el campo de la salud y de la vida de los militares. Solo ahora radican la solicitud de extradición de Mancuso. Y uno se pregunta, pero ¿esto cómo es? ¿Dónde está la Cancillería? ¿Dónde están los organismos de control? ¿Dónde está el gobierno? ¿Hace cuánto se sabía que el mono Mancuso quedaba en libertad? Italia lo está pidiendo, él es ciudadano italiano, por su padre, su apellido lo delata como tal, o lo pone de presente como tal, y solo ahora la Cancillería se acuerda de que hay que pedirle una extradición. ¿Cuál es el juez que lo está pidiendo? ¿Por cuáles hechos? Ya veremos qué pasa en ese caso, que amenaza terminar muy mal. Empezó el desembolso de fondos venezolanos en los Estados Unidos, dice Guaidó. Los Estados Unidos se incautaron de una cantidad muy grande de recursos de los llamados boliburgueses, los que se robaron gran parte de Venezuela o a Venezuela entera y se fueron después para los Estados Unidos con su fortuna. Guaidó dice que se la están devolviendo. Fuego en California. Hablan de 370 incendios, violentas tempestades con unas descargas eléctricas enormes, una situación crítica para California. Hay una joven en Cali desaparecida, Natalia Salazar se llama, se la llevaron, nadie sabe, se encontró su vehículo abandonado. Bueno, son las cosas que están pasando en Colombia. Hay indignación y una enorme preocupación por la suerte de esta mujer joven. ¿Y qué hacer con la Contraloría y con la Procuraduría? Nos seguimos preguntando. Ayer hubo un desfile de los candidatos a la Procuraduría ante el Congreso, una cosa hecha a las carreras, porque al presidente del Congreso se le olvidó que antes de nombrar procurador era necesario que los candidatos se presentaran ante el Parlamento a contar cómo ejercerían el cargo. Bueno, ya nos contará Demar Córdoba cuál es su opinión sobre esas presentaciones. Dice un estudio por ahí, a eso se referirá Sergio Kell, que el nivel real de contagiados en Colombia es 5 veces superior al que demuestran las cifras oficiales. Van a abrir ahora los bares, pero sin licor.
También es un chiste nuevo que van a abrir los moteles pero sin camas, bares sin licor, pues no sé qué van a vender, Coca-Cola y jugos de frutas. Ese no es el oficio de los bares. El presidente Duque va a Samaniego, dice que va para darle esperanzas a la región, mientras no vaya con la noticia de la aspersión aérea de glifosato, no va con nada, señor presidente. O se enfrenta el narcotráfico como hay que enfrentarlo, con los riesgos que suponga, los que sean, de las cortes mamerta y de los jueces de tutela, el país está perdido. Téngalo presente. La Corte discute el traslado del presidente Uribe o del proceso del presidente Uribe, que ella viene adelantando a la Fiscalía General de la Nación porque el presidente Uribe dejó de ser senador y sus abogados piden que se lo juzgue como se juzga a cualquier ciudadano en la justicia ordinaria para empezar con una investigación en la Fiscalía General de la Nación. La Corte dice que no está de acuerdo, que hay controversia. ¿Cuántos meses se van a demorar en esa controversia? Esa es la pregunta. El Tour de Francia tiene caídas antes de empezar. La Tata Castro nos lo contará. Vivanco, Human Rights Watch, regaña a los expresidentes que apoyaron a Uribe. Era lo que faltaba, pues, que el señor Vivanco, financiado por Soros, venga a regañar a 29 expresidentes que dicen que al presidente Uribe hay que darle garantías y que no se le puede adelantar un juicio privado de la libertad. Ahí está Vivanco. Bueno. Estados Unidos suspende el tratado de extradición con Hong Kong, parte de las tensiones que existen entre China y los Estados Unidos, y ahora los Estados Unidos dice, yo ya no cumplo con el tratado de extradición mientras las cosas sigan como vienen. El senador republicano de Luisiana, Cassidy, tiene coronavirus. Detenido avión venezolano en Fort Lauderdale cuando iba, según el plan de vuelo, para las Granadinas, para el Caribe, pero pues a ese sitio, ¿para qué va con el armamento con que lo capturaron? En todo caso fue capturado antes de partir de Fort Lauderdale. Hawái seguirá cerrado por lo menos hasta octubre. Hawái, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de los Estados Unidos y del mundo, por sus bellísimas islas, por sus playas magníficas, por sus volcanes sorprendentes, seguirá cerrado al turismo. Los Estados Unidos insisten en sanciones contra Irán ante la ONU. Obviamente Irán reacciona, protesta y dice que no proceden esas sanciones. La vacuna rusa. Se harán 40.000 pruebas. La OMS dice que la estudia de cerca a ver qué pasa con una vacuna que hasta ahora no tiene pruebas. Mientras tanto, siguen los atropellos en Rusia contra la oposición. Navalny sigue hospitalizado. Montserrat Fernández nos hablará del tema. El sur de la India es la base de nuevos contagios. La India hoy es el país con mayor contagios en el mundo, cerca de 70.000 contagios denunciados y más de 1.000 muertos en la trágica jornada de ayer. Un caso curioso e importante. Los Estados Unidos ordenaron la liberación de 750 millones de zancudos genéticamente modificados para combatir el Aedes aegypti. Son zancudos que se juntarían o se cruzarían con los zancudos que transmiten las enfermedades del dengue, de la chikungunya, de cuantas otras enfermedades tropicales, la fiebre amarilla, y que tienen incapacidad para reproducirse, lo que significaría un control para la enfermedad. Los ambientalistas protestan. Venezuela admite que el gobernador de Carabobo y un chavista que se llama Antonio El Potro Álvarez tienen coronavirus. Y Hoy en la Historia, un día como hoy en el año de 1968,
Las fuerzas combinadas de la Unión Soviética, de Polonia, de Alemania Oriental, de la antigua Unión Soviética, penetraron en Checoslovaquia para acabar de apagar los rescoldos de la primavera de Praga y para aplastar definitivamente cualquier movimiento antisoviético que era el que se adelantaba en Checoslovaquia, año de 1968, una historia apasionante que les contaremos a ustedes en Hoy en la Historia.